Muy buenos días. Les habla el pastor Ramón Luis Molina. Este es tu canal. ¿Qué dice la Escritura? Te invito a que te suscribas a mi canal. Aquí te enterarás a la luz de la Biblia los errores y contradicciones que tiene la organización de los testigos de Jehová. La palabra suscribirse, le da, sale una campanita y cada vez que hagamos un video lo vas a recibir inmediatamente. Hoy vuelvo a recalcar cuántos dioses existen. Hay muchos tipos de religiones, pero hay una religión llamada la religión monoteísta. La religión monoteísta, como son el judaísmo, el islam y el cristianismo, lo que dan a entender es que existe un solo Dios, que no hay más dioses, que solamente existe un Dios. Por el contrario, las religiones politeístas dicen que hay más de un Dios. Y en ese renglón están los testigos de Jehová, que se hacen llamar cristianos, pero el cristianismo no es politeísta, es monoteísta. Pero los testigos de Jehová son politeístas porque creen en dos dioses. Ahora, vamos a ver, yo puedo hablar un sinnúmero de pasajes bíblicos donde claramente Dios mismo da a entender que Él es un solo Dios, que no hay más dioses con Él. Y hay una cantidad de textos que dicen que Dios es uno, que no hay más dioses. Pero me voy a inclinar a tres textos en particular, más bien cuatro, digo, para demostrar la falsedad de las enseñanzas de los testigos de Jehová. Pero quiero comenzar, naturalmente, con el texto que ellos se han acreditado su nombre, y ellos dicen que Jehová los escogió a ellos para ser testigos. Ahora, en ese texto que se encuentra en Isaías capítulo 43, versículo 10, dice exactamente qué capacidad deben de tener los que se llaman ser testigos de Jehová. Voy a leer el pasaje bíblico. Estoy utilizando la misma Biblia de los testigos de Jehová, y esta es la Biblia del año 1967, la verde. A ella me voy a referir. Y los textos los voy a estar utilizando de aquí, aunque quizá les cite los textos, o les voy a citar los textos de la Biblia más actualizada de los mismos testigos de Jehová. No tengo que acudir a otra Biblia, porque la Biblia claramente dice que existe un Dios, en la misma Biblia de los testigos de Jehová. Ahora miremos el versículo 10 del capítulo 43 de Isaías. Ustedes son mis testigos, es la expresión de Jehová, mi siervo a quien he escogido, para que sepan, escuchen bien, para que sepan. Eso lo que requiere es conocimiento, para que sepan, conocimiento, y tengan fe en mí, para que crean, y para que entiendan. 3 puntos. Saber, tener conocimiento, tener fe, creer en Dios claramente, de quién es Él, y tener el entendimiento de la realidad de Dios, cómo es Dios. Y dice que yo soy el mismo. Eso es lo que Él quiere que conozcamos, creamos y entendamos, que Dios es el mismo. Ahora miren la expresión. Un testigo debe de entender esto claramente, conocerlo y creerlo. Antes de mí, bueno, Dios es eterno, hermano.
y amigo que me estás escuchando. Dios es eterno. Es alfa y omega, principio y fin. Cuando Él dice antes de mí, Él lo que está insinuando es que Él siempre ha existido. Antes de Él nunca ha existido ninguno. ¿Qué es lo que no ha existido? Antes de mí no fue formado Dios alguno. No fue formado Dios, no había una formación de un Dios antes de mí. Porque el único que es eterno y que vive por siempre, por los siglos de los siglos, es Dios. Antes de Él no había Dios alguno. Ahora, después, vamos a hablar el después, porque antes no había, porque Él es el único Dios que ha existido por siempre. Y después de mí, después de Jehová, continuó sin que lo hubiese. Después de Jehová, que es eterno, en ningún momento después de Él hubo la formación de un nuevo Dios. Y aquí lo dice bien claro, después de mí continuó sin que lo hubiese. De manera que antes de Él no había Dios. Y después de Él continuó sin que lo hubiese. No hubo en ningún momento un instante donde Dios se haya detenido a formar otro Dios. No lo hay. Porque antes de Él no había y después de Él continuó sin que lo hubiese. Esta expresión de Isaías fue en el año 700 aproximadamente antes de Cristo. Ya había pasado la creación, ya habían pasado la liberación de Egipto, ya había pasado los profetas, había pasado las leyes. Y después de miles de años, en el año 700 antes de Cristo, Él dice, antes de mí no hubo Dios y después de mí continuó sin que lo hubiese. Ahora, si en el año 700 Él dice eso, lo que está dando a entender que no existe más Dios, que lo que hay es un solo Dios, Él, el único y verdadero Dios. Por eso Él le dijo a Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Dios no hizo más dioses después. Ahorita vamos a tocar el texto, no quiero adelantarme, pero antes de Dios no existía Dios y después de Él continuó sin que lo hubiese. Y eso está claro porque no hay evidencia de que Dios haya hecho otro Dios en ningún momento. Ahora, vamos a ir y vamos a ver en el libro de Deuteronomio, que está en el Pentateuco. Y vamos a buscar el capítulo 32 y el versículo 39, leído de la Biblia de los Testigos de Jehová, traducción del Nuevo Mundo del 1900, como dije anteriormente, déjame buscarlo de nuevo, 67. Vean ahora que yo soy Él, y no hay dioses junto conmigo. Interesante, porque en este versículo 39 del capítulo 32 de Deuteronomio, dice, yo soy Él y no hay dioses, y ahí puso dioses en letra minúscula. No hay dioses junto conmigo. ¿En qué año aproximadamente Dios usó esta expresión como una revelación para nosotros? Esto fue en los tiempos de Moisés, cuando dio la ley al pueblo de Israel. Así que habían pasado varios miles de años y está diciendo, yo soy Él y no hay dioses junto conmigo. Hermano, si Dios dice que Él es el único Dios, que antes de Él no habían dioses, que después de Él hubo sin que lo hubiese, y que Él se presenta como Dios y que no hay dioses
de ninguna manera, de ninguna clase, de ningún rango junto con Él, pues esa es la verdad. Eso es lo que Dios dice. Cuando Él dice eso, lo que está afirmando una y otra vez, que Él es el único Dios que existe. Eso es una revelación. Es una revelación clara de que no hay más dioses, solamente existe un solo Dios. Pero en el Viejo Testamento, en el Viejo Pacto, el pueblo de Israel entendía que Dios era uno. Lo que el pueblo de Israel no entendía era la revelación completa de Dios. Y cuando entramos al Nuevo Pacto, y ahora voy a acudir al Nuevo Testamento, la Biblia dice de la siguiente manera. Y miren cómo dice la Biblia de la Watchtower. En el principio la palabra era. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era un Dios. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Que esa palabra, que es lo mismo el verbo que el logos, esa palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Ellos están diciendo a través de este texto que hubo un Dios y que esa palabra, que era el verbo, que se encarnó y que venía a la tierra, era un Dios pequeño, dando a entender que no era el mismo Dios. Pero los testigos no han leído lo que dice Isaías 43:10. Antes de mí no habían Dios y después de mí hubo sin haberlo. Ahora, también el Señor dijo, no hay dioses conmigo. Yo soy Dios y no hay dioses conmigo. Pero en cambio aquí ellos dicen que en el principio, ¿qué principio? Bueno, ellos pueden adjudicar que es el principio de la creación, pero el capítulo 32, versículo 39 de Deuteronomio fue después del principio. Isaías 43:10 fue después del principio, donde Dios dice que no hay dioses, y ellos quieren acomodar un Dios en el principio. O ellos no entendieron que Dios dijo que era un solo Dios. Pero aquí ellos están adjudicando que esa palabra era un Dios. Era un Dios. Esta palabra que ellos admiten en sus confesiones, que es un Dios, se está refiriendo al verbo que se encarnó y que se le dio un cuerpo y habitó en el mundo. Es interesante porque en el mismo Juan, cuando habla de ese verbo, dice que por medio de ese verbo era la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Es decir, que ese verbo era la vida del mundo, de los seres humanos, y era la luz de los hombres. Y esa luz resplandece en la oscuridad, mas la oscuridad no ha subyugado. Mire lo que dice también. La luz verdadera que da luz a toda clase de hombres, hablando del verbo que se encarnó, que vino a ser la persona de Jesús, dice que es la luz verdadera que da luz a toda clase de hombre, estaba para venir al mundo. Estaba en el mundo y el mundo vino a existir por medio de él, pero el mundo no lo conoció. Interesante porque a ese ser que ellos llaman un Dios aparte es la luz del mundo. Es la vida del mundo y fue el que creó el mundo. El mundo por él fue hecho. En Colosenses dice que ese verbo, aunque aquí en el versículo 3 claramente lo dice, en Primera de Juan, todas las cosas vinieron a existir por medio de él y sin él ni siquiera una sola cosa vino a existir. Todo existió por medio de ese verbo.
Y en Colosenses dice que Él creó todas las cosas, principados, potestades, ángeles, lo presente, lo porvenir, lo harto. Todo fue creado por Él, para Él y por medio de Él. Y además todas esas cosas subsisten, están en pie por Él. Solamente un ser llamado Dios puede tener esos atributos. De manera que las Biblias que están circulando, que dicen que ese verbo era Dios, están dando en el objetivo correcto. Porque no hay manera de inventar otro Dios cuando no habían dioses, no se crearon posteriormente, no habían dioses con Él. Y si un Dios vino al mundo, pues tiene que ser el único Dios que existe. Esa es la razón, esa es la lógica. O sea, no puede ser otro Dios porque es que no hay dioses, no hay dioses. Él es el único y verdadero Dios. Ahora, ahí mismo en Juan, cito el versículo 18, que usan también, a Dios ningún hombre lo ha visto jamás. Un Dios trascendental, que habita en luz inaccesible. Nadie lo ha visto. El Dios unigénito. El Dios unigénito. Y ponen Dios ahí con letra minúscula. Unigénito, único. Si es el Dios unigénito, está hablando del único Dios que existe. Que está en la posición del seno del Padre. Que está en el seno del Padre. Es el que lo ha explicado. En el original no dice explicado, es el que lo dio a conocer. ¿Por qué? Porque ese Dios que tomó un cuerpo y habitó entre nosotros es la imagen del Dios que no se ve. Por eso Jesús, cuando se le hizo aquella pregunta, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace, Felipe, que yo estoy con usted y no me conoce. El que me ha visto a mí, ha visto el Padre. ¿Por qué? Porque Jesús es la imagen del Dios que no se ve. Todo el tiempo que la Biblia ha hablado de la manifestación de Dios, ha sido el verbo el que se ha manifestado. Y cuando venga el último tiempo, que termine todo lo que va a ocurrir en este mundo y venga en gloria, el que viene es el verbo encarnado. Esa es la realidad. Los testigos no razonan y no le buscan la lógica a los asuntos. Ellos no entienden y ellos piensan y creen que los cristianos están ensimismados, pero no es eso. Lo que pasa es que los cristianos han tenido hombres valiosos que se han dado a la tarea de buscar explicación para esto. Y por eso es que han llegado a la conclusión, a través de lo que la Biblia dice, de que no hay más dioses, que si un Dios vino a la tierra y se manifestó, tiene que ser el Dios único que existe. Eso es todo. Y entonces le han dado explicación a esa maravillosa revelación. Yo sigo insistiendo que los testigos son politeístas. Y entonces voy a acudir a un texto para concluir esta conversación. Y me refiero al libro de Éxodo, capítulo 20, donde estamos hablando de ¿qué? De los 10 mandamientos. Ahora, les voy a decir cuál es el primer mandamiento. ¿Por qué será que el Señor empezó con el primer mandamiento? Y expresó esto en el primer mandamiento para que no hubiera confusiones. Si Él dijo que Él era el único Dios, está estableciendo que no hay más dioses. Y miren entonces lo que dice. Yo soy Jehová tu Dios, que te he sacado de la tierra de Egipto, de la casa de esclavos. No debes tener otros dioses contra mí. No es que, no, el concepto no es debe. Ellos ponen estos textos así para abrir una puerta, pero es no tendrás otros dioses, no tendrás dioses ajenos contra mi rostro. No es que no debe, porque si dice no debe, lo que quiere decir es que hay más dioses. No,
no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque no hay más ningún Dios. Solamente existe un Dios. Y la iglesia cristiana es una iglesia monoteísta que cree en un solo Dios, no hay más dioses. ¿Hasta cuándo van a dar cosas contra el aguijón? Acepta la revelación. Si Dios lo dice que no hay más dioses, dale a tu alma el descanso y descansa que si hay un Dios, tiene que ser el único Dios. Y si se manifiesta un Dios, tiene que ser el único Dios. Y cree por la fe y entonces entra en el verdadero testigo. Entiende, conoce y créele. Conócelo, créele y entiéndalo. Ese es Dios. Bueno, ¿qué más te puedo decir? Espero que hayas entendido. La paz y la gracia sea con todos ustedes. Yo te invito, suscríbete a mi canal. Mi canal es un canal basado en lo que la Biblia dice. Yo quiero confrontar las doctrinas contrarias que no están en la Biblia, no en criterio y cosas, sino en lo que la Biblia dice. Suscríbete, dale a la campanita y recibirás mis mensajes. Bendecido, paz y gracia a tu vida.